La historia biográfica es una forma también de pensar la historia colectiva. En esta parte estamos dando clic y profundizando la historia biográfica del líder liberal Rafael Uribe Uribe. Y la idea es comparar diferentes versiones y a partir de ahí redondear una época muy importante en la historia de Colombia, que es la transición entre un siglo y otro, y también el proceso de diferentes guerras civiles y luego de la llamada pequeña violencia. Teleantioquia, como ustedes pueden apreciar, hace un homenaje a la memoria y al legado político, intelectual de Rafael Uribe Uribe, un personaje que participó en 4 guerras civiles de las 8 que tuvo Colombia en la era republicana. Participar en el 50% de las guerras civiles ya es un argumento interesante como para analizar qué hay detrás del personaje. Hay varias imprecisiones que ustedes pueden notar en la forma de contar la historia de este personaje. La primera tiene que ver con eso, que algunas personas dicen que participó en 3 guerras civiles, pero realmente participó en 4. Y hasta el mismo documental de Teleantioquia se contradice, porque dicen que participó en la guerra de las escuelas, que fue entre 1876 1877, después que participó en la guerra de 1885 a 1886, la que le da el triunfo a la regeneración, y también la guerra corta en la que fue indultado de 1895, en donde le perdonan la vida por considerarlo un digno rival. Pero luego dicen que es el héroe de Peralonso, que es una batalla de la guerra de los 1000 días. Entonces, es muy chistoso que varias personas caigan en el mismo error y no se den cuenta. El historiador británico Malcolm Dees inicia un párrafo en ese libro que se llama De la gramática y el poder en Colombia, diciendo que Uribe Uribe participó en 3 guerras civiles. Y acá, en este documental que está en YouTube de Teleantioquia sobre Rafael Uribe Uribe, también mencionan las 3 primeras guerras civiles en las que participó, en vez de mencionar de una vez que también participó en la guerra de los 1000 días y que fue héroe de una batalla. Son ese tipo de imprecisiones las que a veces le quitan credibilidad a las fuentes. Sin embargo, vamos a ir más allá de eso. Lo primero que vale la pena resaltar es el tipo participa en la primera guerra civil cuando tenía escasos 17 años, que fue una guerra que duró entre el 77 y el 78. Y si ustedes miran, en Colombia en tan solo 23, 24 años hubo 4 guerras civiles, y en todas estas guerras participó Rafael Uribe Uribe. En el documental de Teleantioquia lo muestran como un líder cafetero, que en efecto lo era, pero también muestran que fue un personaje polifacético, multifacético, como lo quieran decir, porque el tipo fue periodista, fue escritor, fue catedrático, fue diplomático, fue abogado, incluso también tuvo una faceta
como congresista bastante larga. Y eso muestra que, en efecto, nadie discute que era un líder, nadie discute que era muy intelectual, que escribía muy bien, pero lo que más resaltan del tipo, todas las fuentes, que fue desde muy joven luchador de las causas obreras, sin haber leído a Marx en esa época. Y eso es otro dato que también vale la pena interpretar. El tipo leyó a Marx fue ya en el siglo XX, cuando ya estaba veterano, cuando él ya había participado en 4 guerras civiles. Porque alguien con intenciones anacrónicas puede decir, claro, es que era un guerrillero porque era marxista y porque leyó a Marx. Pero cuando él leyó a Marx, cambió 2 cosas de su sistema de pensamiento. Dijo, yo no quiero un socialismo así para Colombia, porque él consideraba que el socialismo de Marx era de abajo arriba. ¿Qué significa de abajo arriba? De montar una dictadura del proletariado para tumbar el sistema. Entonces decía, no, yo quiero hacer un socialismo pero de arriba a abajo. Es decir, que los gobernantes que se monten al poder gobiernen para el pueblo. Y ahorita que estamos analizando el caso de Petro, uno se pone a ver que Petro tampoco fue marxista, ni siquiera hizo parte de una guerrilla marxista. Si ustedes leen la historia del M19, que en la parte final de la clase vamos a conocerla en detalle, el M19 era muy diferente a las otras guerrillas masivas que había en el país. Ustedes leen el discurso de las FARC. Ellos querían una revolución bolchevique al estilo de Rusia. El ELN, una guerrilla que tenía un discurso guevariano y que quería hacer una revolución al estilo Cuba. El EPL, una guerrilla maoísta que quería hacer una revolución estilo China, que esa es diferente también a la marxista, en tanto que se buscaba una revolución de abajo arriba, pero en vez de montar un partido burocrático comunista, querían conquistar de lo más pequeño a lo más grande, o sea, una especie de revolución inductiva. Es decir, entonces la vereda pequeña conquista la vereda grande, luego el pueblo pequeño conquista el pueblo grande, después la ciudad pequeña conquista la ciudad grande, hasta que llegan a la capital y se toman el poder, lo que llaman una guerra de guerrillas. La metodología del maoísmo es diferente a la metodología del marxismo soviético o del marxismo cubano. Entonces, cuando este señor Rafael Uribe habla de un socialismo de arriba abajo, yo lo veo muy parecido como a una socialdemocracia. La socialdemocracia es una forma de distribuir la riqueza, pero sin tumbar, por ejemplo, el sistema capitalista. De hecho, el M19 no proponía tumbar el sistema capitalista y montar un sistema socialista. Proponía, en el mismo marco de un sistema capitalista, lograr una mejor distribución de la riqueza. Y en esa medida, uno podría decir que uno de los grandes líderes de Petro es Rafael Uribe, no Marx. ¿Cuáles son los líderes de Petro? Simón Bolívar, Rafael Uribe, Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliezer Gaitán. Ninguno de los 4 fue marxista, pues obviamente Marx es posterior a Bolívar, así que era imposible que Simón Bolívar fuera marxista, pero por lo menos
Uno podría decir que Rafael Uribe Uribe sí pudo ser marxista porque alcanzó a leer a Marx, pero cuando leyó ese socialismo europeo no le gustó, dijo, no, no, esto de arriba abajo no funciona, esto funciona es mejorando lo de arriba, pero utilizaba un método marxista, que era el método de la forma de lucha armada, que el marxismo se diferencia de Marx en que Marx hablaba de una revolución del proletariado, no necesariamente de montar guerrillas. Así lo interpretaron, como bueno, una de las formas de que se monte la dictadura del proletariado es con una guerrilla. Pero en Colombia existieron guerrillas mucho antes de Marx y mucho antes de conocer el marxismo. Hubo guerrillas católicas, conservadoras, guerrillas liberales, como las de Rafael Uribe Uribe. Entonces, es muy chistoso cuando dicen, no, es que es guerrillero porque es marxista. Y no necesariamente. Usted puede ser marxista sin ser guerrillero. Y usted puede ser guerrillero sin ser marxista. Pero lo que yo más quiero resaltar de él es que lo venden como alguien que era un líder cafetero. Y recuerden lo que empezó a representar el café para la economía colombiana. Hasta el siglo XIX, la economía de nuestro país fue muy minera y empezó a ser cafetera, sobre todo en esta época de finales del XIX, principios del XX. Y ya para mediados del siglo XX, Colombia era una economía totalmente cafetera. De hecho, todavía lo es, siendo también una economía petrolera, entre otras cosas. Y por eso, en esa industria cafetera, él era el primero que se preocupaba por el bienestar de sus trabajadores, lo que llamaríamos hoy día la seguridad social, que utilizar ese concepto para la época es anacrónico, y ahí se equivoca Teleantioquia, porque es un poco anacrónico en el discurso, pero es cierto que él fue pionero de lo que hoy día se llama el derecho laboral. Todo lo que reza el derecho laboral colombiano en la actualidad ya lo había soñado y lo había peleado en 4 guerras civiles Rafael Uribe Uribe. Totalmente acertada esa definición. Y también es cierto ese dato que dan ahí, que el nivel de analfabetismo en Colombia en el siglo XIX era impresionante. Y él hablaba solo del campesinado, que el 70% no sabía ni leer ni escribir, y el otro 30% escribía, pero no de la mejor manera. Está hablando del campesinado. Pero esas cifras altas de analfabetismo en el campesinado se pueden generalizar para toda la sociedad. O sea, la mayoría de la sociedad era analfabeta, por eso era una sociedad muy fácil de gobernar y muy fácil de llevar las guerras civiles, como en efecto tuvimos 8 guerras civiles republicanas. Otra cosa bien interesante es el tipo perdió en todas las guerras civiles en las que participó, pero se construyó un mito en torno a su figura. Como el tipo logró sobrevivir a 4 guerras civiles, entonces decían que las balas no le entraban, y por eso es muy simbólico que lo maten con una hachuela y que no lo maten a bala, porque como se creyó, no, es que si le tiramos bala no le entra. O sea, miren los mitos que se cree la gente, y todavía hay gente que dice, eso está rezado. Por ejemplo, un sicario de cualquier barrio le pegaron 50 tiros y nadie murió, entonces está rezado. Y la gente cree en esas cosas, y eso también hace parte de la fe de las personas, y hay cosas raras que no tienen explicación, y la gente se aprovecha de eso para sacar esos mitos. Entonces con él se construyó el mito de que no le entraba la bala. Es muy simbólico que lo maten 2 obreros que estaban desempleados y por los cuales él había luchado toda la vida, y que lo maten con hachuela porque no le entraba la bala. Y ahí también se ve el mito muy bien retratado en el documental de Teleantioquia. Ya habíamos discutido el tema de que él realmente estuvo en 4 guerras civiles, y no entiendo por qué Malcolm dice se equivoca, y no entiendo por qué Teleantioquia se contradice. Lo cierto del caso es que Rafael Uribe Uribe también es un hombre de su época,
Entonces tiene unos ideales bolivarianos que no voy a entrar a discutirlos, voy a decir, ¿por qué era bolivariano? Porque hay que tener en cuenta que la historiografía pastusa bolivariana es de la década de los 20 del siglo XX. Así que a Rafael Uribe no le tocó conocer la cara oscura de Bolívar, que fue algo ocultado por muchos años, muchas décadas. O sea, que él creyera que Bolívar era un héroe normal. Que Petro crea que Bolívar es un héroe, ahí sí no es tan normal, porque Petro debería tener más lecturas historiográficas. Petro debería tener un conocimiento de la historiografía pastusa, un conocimiento que al parecer no tiene. Petro sigue diciendo que Bolívar es un héroe y ahí Petro se equivoca, pero uno no podría decir que Rafael Uribe se equivoca porque él no tiene las herramientas para saber que está equivocado. Entonces acá es normal que siga viendo a Simón Bolívar como un libertador, porque ese era el discurso que se vendía y era entendible que se vendiera para esa época. El apelativo de héroe de Pere Alonso, totalmente normal, porque él fue muy importante en esa guerra, lo mismo que Benjamín Herrera. Mira que en el documental hablan mucho de Benjamín, ese es Benjamín Herrera, otro gran líder liberal de la época de los 1000 días. Y Rafael Uribe tiene una transición, porque cuando él lee a Marx, si bien no se vuelve marxista, él sí cambia un poco su idea del liberalismo y empieza a autoproclamarse más como un nacionalista, y por eso termina apoyando a un conservador como José Vicente Concha, y esa parte no se la perdonan. Además que él hace parte del primer gobierno conservador después de la guerra de los 1000 días, que es el gobierno del general Reyes, del general Rafael Reyes, de 1904 a 1909. Él es ministro plenipotenciario de Rafael Reyes y ayuda a montar a José Vicente Concha, un conservador. Es otra de las grandes paradojas. Pero lo cierto del caso es que él fue congresista en varias oportunidades, desde 1884 hasta su muerte en 1914. Todo ese tiempo él fue congresista. Entonces, es curioso porque él fue congresista liberal, fue guerrillero, fue ministro de un gobierno conservador, fue el único congresista liberal a finales de los 90, también fue congresista con Santiago Pérez, y poco antes de ser asesinado monta en la presidencia a un conservador como José Vicente Concha. Entonces él está lleno de un montón de contradicciones, pero él como ministro plenipotenciario hace cosas muy buenas en los temas de relaciones internacionales. Hace un trabajo muy bueno en Chile, en Argentina, en Brasil, y también esto lo acompaña de su labor intelectual, periodística, investigativa. Escribe hasta libros para niños, escribe fábulas, hace reportajes, da unas conferencias muy persuasivas, critica mucho la oligarquía colombiana. Y entre esas paradojas es que él termina siendo el máximo rival político de Carlos R. Restrepo, otro antioqueño que también lo hemos estudiado. Entonces, es muy gracioso que los dos vengan de partidos diferentes y que terminen luchando en bandos distintos, pero que ambos defiendan causas similares, pero que aún así sean antagonistas. Y uno podría comparar personajes del llamado progresismo colombiano actual. Por ejemplo, uno compara a Petro con Robledo, o sea que Robledo también ha atacado cosas del uribismo, pero últimamente se volvió fajardista y el máximo enemigo de Petro de ese lado del fajardismo.
Entonces es muy curioso porque ambos atacaban los mismos enemigos, pero terminaron como antagonistas. Así pasa también con Carlos R. Restrepo y con Rafael Uribe Uribe, antagonistas. No se la llevaban bien como para trabajar en equipo, se respetaban, pero uno los compara y dice, pues pucha, ¿por qué no se unieron? Simplemente porque tenían sus diferencias. Pero cuando se habla de la muerte de él, y aquí quiero tocar el punto último que podemos vislumbrar en el documental, él queda con la fama de ser el cónsul del desprestigio, porque lo empiezan a vender como un traidor de la causa liberal, como un traidor de la causa obrera, como un vendido. Y más allá de las teorías conspirativas que hay, esto fue lo que hizo que lo volvieran un mártir, que lo mataran. Porque a veces la publicidad negra es la mejor arma. No lo pudieron matar en 4 guerras civiles para hacerlo matar de 2 artesanos, de 2 humildes obreros que estaban desempleados. Por eso quiero compartirles algo bien interesante que dice aquí Antonio Caballero, ya para terminar este capítulo de Rafael Uribe Uribe, porque aquí uno puede entender muchas cosas de nuestra historia y de cómo lo hicieron matar solo con un rumor. Aquí está el párrafo que les quiero compartir sobre este contexto en el que se da este magnicidio. Dice así: en Colombia nunca han solido quedar en claro los magnicidios, más bien se han prestado a chistes y chacotas. Del asesinato de Rafael Uribe Uribe, bueno, esto está mal redactado, no es el asesinato de Rafael Uribe Uribe, es el asesinato a Rafael Uribe Uribe. Solo quedó una placa conmemorativa en las escaleras del Capitolio, una pieta de bronce en el Parque Nacional de Bogotá y una absurda cuarteta burlona: asesinos Galarza y Carvajal, que matasteis a Uribe Rafael, si vosotros no hubieras hecho tal, aún estaría en el Senado él. Pese a tropiezos como otra vez el asesinato a Uribe Uribe, amainaban las luchas políticas entre los partidos tradicionales, incluso las provocadas por el fanatismo religioso alentado por los jerarcas de la Iglesia Católica. Fue excepcional el caso de una asonada estudiantil que se presentó y concluyó con muertos en la Universidad de Antioquia, porque el rector se negó a cumplir una ley de honores del Congreso que ordenaba poner en el Paraninfo un retrato del periodista Fidel Cano, fundador del periódico El Espectador. ¿Cómo se iba a colgar el retrato de un liberal en un recinto presidido por el corazón de Jesús? Hubo que esperar el final de la fugaz Unión Republicana para que revivieran los que Carlos R. Restrepo había llamado los viejos y queridos odios entre los dos partidos, y empezara ahora sí en serio la hegemonía política del conservatismo. Antonio Caballero dice algo muy cierto, que Rafael Uribe Uribe fue olvidado porque los presidentes que siguieron no mantuvieron nada de su legado. Ni siquiera José Vicente Concha, que fue montado por él, mucho menos Marco Fidel Suárez o Pedro Nelo Espina Vázquez. Entonces quedó como un recuerdito ahí. Son los liberales posteriores
a 1930 los que vuelven a retomar a Uribe, como el mismo Gaitán, Alfonso López Pumarejo, esos liberales que ya estaban mamados de la hegemonía conservadora, son los que empiezan a recuperar un poquito la memoria de él, así como más adelante las tribus indígenas empiezan a recuperar la memoria de Quintín Lame, otro de los mártires asesinados en esta misma época. Y es normal que la historia sea esa pelea por la memoria. Es una lucha política incesante. Y precisamente quiero que dediquemos la última parte de esta clase a hablar de por qué Quintín Lame fue olvidado por un buen tiempo y luego fue retomado. Y hasta nació una guerrilla con ese nombre en Colombia en los 80, una guerrilla que duró hasta los 90, una guerrilla que no se quería tomar el poder por la fuerza, sino que quería cambiar algo parecido a lo de Uribe, quería un cambio de arriba abajo, pero que no excluyera a las comunidades indígenas. Por eso me atrevo a decir que la historia oficial no solamente quiere borrar del mapa personajes como Quintín Lame, sino que quiere mostrarlos como si hubieran sido unos terroristas, cuando simplemente eran líderes sociales de su momento y que protestaban contra los gobiernos con justa causa. Entonces, voy a mostrarles algo de Quintín Lame.